Eduardo Aguilera, aquí en Mundo Inmobiliario, socio fundador de Viverrent, y hoy, 4 años o 3 años después, sigues viviendo las rentas, ¿no? ¿Cómo lo logras? Lo que te permite seguir viviendo las rentas es haber empezado con bases firmes, bien fundamentadas acerca de un modelo de negocio que fuera completamente pasivo. ¿Cómo ha sido esa transformación? Porque las personas, cuando dicen yo quisiera, a mí me gustaría empezar como lo hizo Eduardo, como lo hizo quien sea, que tenga pues ya algún éxito, pero me da miedo. ¿Cómo te quitaste el miedo? Esa gran capacidad de adaptarme al cambio ha sido una ventaja que me ha dado. Entonces, miedo Nunca tuve. nunca tuve. O sea, hay que atreverse. Hemos ido compartiendo el camino con todos y hemos hecho no solo que nosotros vivamos de las rentas, sino que miles de personas estén viviendo de las rentas junto con nosotros. ¿Se necesita dinero para hacer deals inmobiliarios? No tenía dinero, pero tenía intención y algunas formas, ¿no? La gente tiene un buen historial crediticio. Hoy lo veo con absoluta claridad. Si tienes eso, lo tienes todo. Con eso puedes empezar sin un peso, pero con un buen historial crediticio. Yo no tenía ninguna de las dos cosas. Vivimos en un país donde hay una gran cantidad de problemas y cada problema es una oportunidad que puede convertirlo en un gran negocio. Entonces, si logramos entender eso, logramos poner esa mentalidad en nuestros jóvenes, podemos crear verdaderos polos de desarrollo en todo el país. ¿Te gustaría generar 500,000 pesos o 25,000 dólares extras con estrategias probadas en bienes raíces? Soy Luis Ramírez y a solicitud de nuestra comunidad diseñé la mentoría 500K para personas como tú que quieren multiplicar su patrimonio. Aquí aprenderás métodos como crédito inteligente, co-living, flipping, rentas cortas y apalancamientos, todos aplicados con resultados reales. Yo soy prueba de estas estrategias. He conocido más de 96 países y culturas, disfruto de mi familia y sigo haciendo negocios desde cualquier parte del mundo. Te guiaré junto a mi equipo para implementar estrategias de inmediato sin importar dónde estés. Además, formarás parte del club de Inverpresarios, conectando con empresarios e inversionistas de Latinoamérica. Da clic en el enlace de la descripción y agenda una reunión de claridad. Ahora sí, disfruta del podcast. Continuamos el Mundo Inmobiliario. En esta ocasión me da muchísimo gusto saludar a mi querido amigo primero y luego socio Eduardo Aguilera, aquí en Mundo Inmobiliario, socio fundador de Viverrent. Querido amigo, qué gusto saludarte. Gusto estar aquí contigo. Gracias, En pues este escenario espectacular. es increíble cómo, además en este escenario espectacular, es increíble cómo, pues, justo Viverrent y esta charla que tuvimos en otra ocasión aquí en este podcast hace algunos años, ya yo creo que unos 3 años, ¿no? 4 años, donde hablábamos sobre qué era vivir de las rentas, qué es vivir de las rentas, y tú lo planteabas de una forma, con una visión muy objetiva, y hoy, 4 años o 3 años después, sigues viviendo de las rentas, ¿no? ¿Cómo lo logras? Te cuento que el éxito o lo que te permite seguir viviendo de las rentas es haber empezado con bases firmes, bien fundamentadas acerca de un modelo de negocio que fuera completamente pasivo, ¿no? Y que nos permitiera eso, o sea, libertad. Lo primero que buscábamos era libertad de agenda, ¿no? Libertad de decisión. Creo que lo más importante en la vida es tú poder decidir cada día qué vas a hacer, exactamente en dónde quieres estar, exactamente con quién quieres estar. Y eso es una de las grandes ventajas que tenemos, socio, amigo. Totalmente de acuerdo. Creo que hoy podemos presumir que tenemos porque no sé cuántas personas puedan tener esa libertad, ¿no? Regularmente a todos nos dicen que debemos trabajar, que debemos de crear para luego jubilarnos a los 70, ¿no? Ahora ya algunos plantean que mucho más grandes y luego ya empezar a disfrutar de esa libertad. Pero bueno, me encanta lo que es libertad para ti. Y hoy te quiero preguntar, pues más o menos cuántos años tienes, creo que 30 y algo, pero bueno, y sobre todo, ¿cómo empezó esta proyección? ¿En qué momento dijiste, oye, yo quiero ser libre, yo quiero... ¿En qué momento te visualizaste? Porque seguramente lo hiciste antes de lograrlo. ¿En qué momento te visualizaste con esa libertad? Creo que, y lo hemos platicado mucho entre socios y amigos, ¿no? Es algo que te cae como conciencia cuando ves que te estás acercando a una edad madura,
¿no? A tus 30. A mis 30 dices, ¡ay! Y a lo mejor al principio no es tan relevante, ¿no? Te sientes con tiempo, te sientes todavía no entendiendo de qué va El esto. clásico, todavía tengo tiempo, ¿no? Claro, ¿no? Apenas estoy construyendo. Y llega un momento en donde dices, bueno, si sigo aquí, o sea, cuando haces verdaderamente conciencia, si sigo aquí dando clases en la universidad, si sigo aquí dependiendo de lo que tengo que trabajar en mi negocio, qué estilo de vida? O sea, ¿quiero tener este mismo ritmo de trabajo toda mi vida? ¿No? La respuesta siempre es no, ¿no? Eh, Aunque trabajas mucho, pero y además, aunque trabajes mucho, no significa que vas a tener garantizado tener ya que seas adulto mayor, una adultez libre, plena, ¿no? Porque normalmente las jubilaciones, por ejemplo, de la universidad, pues te pagarán una tercera parte de lo que ganabas. Y aunque te pagaran un 100%, no podrías vivir como plenamente, dignamente, ¿no? ¿no? Exacto. Un negocio, cuando eres propietario de un negocio, pues si el patrón deja de estar, el negocio deja de funcionar. Entonces Correcto. también de alguna forma depende de tu tiempo. Y esa no es la perspectiva que yo quería en el futuro. Y entonces empecé a ver por dónde era el camino, ¿no? Pero entonces eso fue, digamos, yo tomé conciencia, aunque sé que me veo muy chavo, no tan chavo como tú, pero yo tomé conciencia de eso quizá a mis 43 años, más o menos. Y fue donde dijiste, no quiero esto para el futuro, necesito cambiar y tener libertad. Es correcto. Oye, pues extraordinario. ¿Y dónde encontraste? Hablabas de que buscabas cómo encontrar ese camino hacia la libertad. ¿Cómo lo encontraste? Pues parece cliché, pero la encontré primero en prepararme, en el conocimiento. Les he contado varias veces cómo toda esta reflexión iba en que yo me movía 3 horas de ida de Puebla a Ciudad de México, a mi empresa, a mi universidad y luego 3 horas de regreso. Eran 6 horas diarias de intensa reflexión que aproveché en formación, o sea, toda la cantidad de audiolibros, de podcasts, programas de radio como Mundo Inmobiliario, yo venía oyendo todo el tiempo. ¿Me Y escuchabas? aprendiendo, claro que sí. Qué bueno. Sí, socio. ¿Y no te dormías en el...? Gracias a ti no me dormí. Qué bueno, qué bueno. Trayecto. Y eso me empezó a meter en el gusanito. Yo sabía que los bienes raíces era por ahí. Lo que no veía era cómo, ¿no? O sea, en mi mente original era necesitar un montón de dinero para entrar al mundo inmobiliario y justamente yo estaba en una situación donde no tenía grandes cantidades de dinero y decía, no, es que no sé por dónde empezar, pero entender cuál era el enfoque de inversión inmobiliaria, cambiarme lo que ahora le llamamos esta mente de turista inmobiliario, ¿no? Donde dices, ah, no, es que pues yo para comprarme una casa necesito hacer una casa así. y entonces dices, Y con muy mala rentabilidad, by the way. exacto. Entonces dices, no, así nunca voy a llegar. Y entonces cambias esa mentalidad y empiezas a ver cómo puedes pues buscar verdaderas oportunidades y no el feeling que te habían educado toda la vida, sino cambiarte ese chip y entender que las oportunidades no están en lo más bonito, en lo más trendy, Y en cualquier lugar tampoco. tampoco en cualquier lugar, ¿no? Entender cuáles son los elementos que hace que esa inversión, y las inversiones pueden empezar chiquitas, pero empezar es lo complicado, dar ese paso es lo complicado. Y eso es la diferencia de en dónde estamos ahora, ¿no? Haber empezado. Haber empezado, y no importa, pues, digo, empezaste a tus 43 entonces, y bueno, pues el camino, a veces hay personas que pueden empezar a los 20, a los 30 o a los 60, nunca es tarde tampoco, ¿no? Cuéntame un poco cómo ha sido esa transformación, porque obviamente algo que dicen mucho las personas cuando dicen yo quisiera, a mí me gustaría empezar como lo hizo Eduardo, como lo hizo quien sea, que tenga pues ya algún éxito, pero me da miedo. ¿Cómo te quitaste el miedo? Ya, creo que en eso es algo que no tuve problema, porque yo nunca he tenido miedo a la vida.
Creo que mi historia, esa gran capacidad de adaptarme al cambio ha sido una ventaja que me ha dado. Entonces, miedo Nunca tuviste. nunca tuve. O sea, hay que atreverse Lo y ya que está. no entendía era cómo, ¿no? O Eso. sea, y una vez que vislumbré por ahí cómo, dije, órale, va, ¿no? Y claro, o sea, en todas las acciones que hemos ido tomando en estos años ha habido grandes equivocaciones y grandes aprendizajes y muy grandes éxitos. Y nos seguimos equivocando, pero Claro, pero además eso es parte de la esencia de Viverrent, ¿no? Que hemos ido compartiendo el camino con todos y hemos hecho no solo que nosotros vivamos de las rentas, sino que miles de personas estén viviendo de las rentas junto con nosotros. La verdad es que eso es una satisfacción muy, muy grande, porque cuando nosotros empezamos había muy poca información, había muchas trabas y nosotros hemos puesto una plataforma que permita que mucha gente pueda crecer financieramente. además democratizando la inversión, ¿no? Pero bueno, interesantísimo. ¿Cuál fue tu primer deal inmobiliario? ¿Tenías dinero? ¿No tenías dinero? ¿Se necesita dinero para hacer deals inmobiliarios? No tenía dinero, pero tenía intención y algunas formas, ¿no? Hoy creo que una de las cosas más importantes si no tienes efectivo, porque es muy difícil que la gente tenga o el tema del ahorro o el tema de haber invertido, pero normalmente la gente tiene un buen historial crediticio. Hoy lo veo con absoluta claridad. Si tienes eso, lo tienes todo. Con eso puedes empezar sin un peso, pero con un buen historial crediticio. Yo no tenía ninguna de las dos cosas. Ni historial ni dinero. No, y sí lo había tenido, pero cosas de la vida que me habían puesto en una situación complicada. Y en ese momento la universidad me daba un crédito, Fobiste, que no consultaba a buró. La universidad aclarando porque eras maestro universitario. Era maestro en la universidad. Y eso, de pronto, ese fue lo primero que me abrió un crédito que yo en la vida, o sea, yo en la vida iba a la seguridad social, yo en la vida pensaba usar este tipo de prestaciones con esa mentalidad. Un crédito de liste, supongo. Ajá, exacto, no, con esa mentalidad de antes, dije, eso, ¿para qué? O sea, si yo vengo a dar clases por gusto, o sea, es mi hobby nomás, pero cuando de pronto dije, oye, ahorita estoy en esta situación, esto me permite arrancar, dije, órale, lo tomo, ¿no? Y entonces eso fue lo primero, pero lo segundo era, ok, ya tengo tal, me puse a buscar, me tardé, era un one shot que yo tenía, pero luego, ¿y el enganche? ¿No? Dices, híjole, ¿qué tengo? No, ¿Qué ibas a comprar? No, un departamento, no tengo 500,000 pesos para el enganche. ¿Qué hago? ¿No? Oye, mujer mía amada, esa camioneta tan linda que traes, la podemos volver en un activo, ¿no? Dijo, órale, va, confía en ti, vas. Pero qué bueno, ¿no? Porque a veces el peor enemigo con el que nos encontramos es la propia familia, la pareja, etcétera. ¿Cómo lograste convencer a tu mujer para que vendiera su camioneta, ¿no? Además que lo has contado en otras ocasiones, Sí. que era su bien, por así decirlo, más preciado. Sí, correcto. Pues hablando con ella, yo creo que ahí, en esa parte, sí es crucial. Cuando tu pareja tiene confianza en ti y a lo mejor en ese momento ella no entendía realmente lo que yo estaba haciendo ni se involucraba, pero el voto de confianza fue súper importante para esos primeros pasos. Hay otros casos, y lo hemos oído en la comunidad, que cuesta un poco más convencer a las esposas. Pero Sí, hay algunos compañeros de la comunidad que les ha costado el divorcio. sí, correcto. Y otros que han aguantado y las esposas, después de ver el camino avanzado, dicen, Ya los quieren más. sí, ay, que te veo más guapo. Sí, después de que vieron el éxito, ¿no? Entonces, ¿cómo lograste comprar ese departamento? ¿Vendiste la camioneta para dar el enganche? El enganche con el crédito y tal, y bueno, yo ya traía el tema, el chip de las rentas intensivas, y bueno, lo he contado varias veces, ¿no? Esa es la historia del primer co-living, que era un departamento de 3 habitaciones.
lo hice de 5, o sea, sala y comedor se convirtieron en habitaciones y se convirtió además en un co-living para señoritas. Entonces, los dos conceptos, ¿no? El tema de divide y vencerás, que es frase de nuestro amigo Maestro de las rentas. maestro de las rentas. Y el otro tema, bueno, de darle más equipamiento, ¿no? Era mueblado, había ya esos primeros experimentos de muebles modulares, ¿no? Cada habitación tenía un closet que se bajaba y se convertía en mesita, ¿no? Todavía no teníamos Buenísimo. las Morphy beds. Lo conocí una vez, lo sigues teniendo, ¿no? Sí, lo sigo teniendo. Lo sigo teniendo. Y bueno, o sea, fue como quitarse un poco el miedo a hacerlo, era one shot y darle un concepto de nicho. Y eso fue así como un éxito. Pero pues era la primera, claro, siempre la más difícil es la primera, porque no encuentras a veces camino. Todos dicen, y normalmente nos ha pasado, que la segunda es más fácil. Si yo hubiera tenido el crédito sano, ya sabía el modelo, me hubiera seguido tendido como bandido. Pero no, ahí fue o sea, una de las muchas barreras que he tenido que superar en todo este proceso. O sea, ya había hecho el primero, obviamente había obtenido una mucho mayor rentabilidad que me permitía pagar la hipoteca y a lo mejor tener 8,000 pesos libres, ¿no? Claro, buenísimo, ¿no? Muy bueno. Que la mayoría de personas que compran una propiedad no lo logran porque no entienden. Es correcto. Pero de eso, a vivir de las rentas había mucho trecho, ¿no? No, pero bueno, yo creo que ya 8,000 pesos pues ya es vivir de la renta. Si el hecho de que tengas ya un residual, O sea, pues ya es tener. Y ya encima, porque el resto se estaba pagando la propiedad sola. sí, O sea, correcto. no has puesto más dinero para esa propiedad. Nunca. Y cada año ha ido aumentando las rentas. Y el valor de la propiedad, ¿no? Buenísimo. Oye, ¿quién era Eduardo Aguilera hace 10 años? Hace 10 años, hace 10 años era un emprendedor, siempre he querido Siempre ha sido innovar, inquieto. inquieto. Yo me considero emprendedor serial, pero en ese momento yo creía que el camino para el desarrollo de México era a través de las startups. Yo había tomado un curso en Stanford acerca de emprendimiento tecnológico y daba clases en la universidad. Entonces dije, bueno, vivimos en un país donde hay una gran cantidad de problemas y cada problema es una oportunidad que puede convertirlo en un gran negocio. Entonces, si logramos entender eso, logramos poner esa mentalidad en nuestros jóvenes, podemos crear verdaderos polos de desarrollo en todo el país. Entonces dije, ok, esto me encantó, me prendió, estudié y luego lo que dije es, bueno, yo tengo que predicar con el ejemplo. Entonces tengo que emprender. Si yo puedo emprender, esos chavos pueden emprender. Si yo veo que está cañón, no. Entonces empezó, en esa etapa era mi fase emprendedora. Creé una startup que se llamaba Readict. Readict, Adictos a la Lectura, que era como un Spotify de libros. Buenísimo. Teníamos más de 350,000 libros gratuitos y teníamos ya firmado con Planeta, con Sex Barral, con la SEP, con un montón de grupos, incluyendo grupos académicos, ¿no? En donde iba a haber una modalidad premium, ¿no? En donde la gente iba a poder acceder a ciertos contenidos por nicho. La idea era genial. De hecho, fuimos invitados en ese año, era 2014, hace 10 años son. Exactamente. A Las Vegas en un festival de emprendimiento que se llama Collision y fuimos nombrada la startup de Latinoamérica con mayor futuro. Padrísimo. Y todo el rollo, perdón. Ahí el francés. sentís que ya estabas en tu punto. Ah, no, claro. Y además yo iba, me presentaba en cualquier foro y salía así como casi en hombros, ¿no? El Elon Musk. Elon Musk, exacto. Y yo tenía empresas, entonces yo había invertido en las startups, yo las mantenía, pero llegó un momento en donde pues ya una startup, ya has hecho la prueba de producto, ahora necesitas exponenciar.
Y ahí fue donde se complicó la cosa, porque los fondos en México decían, no, pues sí, está bonito, pero a la gente en México no lee, esto no es un negocio, No les gusta ¿no? leer. Entonces había un Instituto Nacional del Emprendedor, fui con ellos. O sea, Instituto Nacional del Emprendedor, o sea, tienes que, y el mismo argumento, no, es que no le, o sea, digo, gobierno, apoya, no manches, ¿no? Claro. Estados Unidos tampoco logramos aterrizar y bueno, o sea, ahí tuve que tomar la disyuntiva porque, digo, no me quiero extender mucho, Luis, No, hombre, es que por tengo favor. mucho que contar. No, por favor. Pero en ese mismo Inter, el Instituto Nacional del Emprendedor, yo había metido una idea casi de chiste, de juego, de un proyecto que se llamaba iDog, que era Yo Perro, ¿no? Era un Facebook de perros, ¿no? No me Entonces, digas, padrísimo. tú eras, o sea, digamos, el perfil era de perro y tenías tus amigos perros y tus amigos Wow. perros. Era un tema Pero no contestaba el perro, contestaba. enfocado. Sí, también. Ah, No, claro que contestaba el dueño. Pet Lovers, padrísimo. y donde estabas te daba geolocalización. Padrísimo, eso les encantó a todo el mundo. Y el Instituto Nacional de Emprendedor invirtió, inversión privada, todo el mundo quería. GNP nos dijo, toma aquí nuestros seguros para perros. Purina nos dijo, toma aquí la comida. Todo el mundo estaba Extasiado. entusiasmadísimo. En la ExpoCan éramos así, salíamos en hombros. Y entonces ahí fue donde tuve que tomar la decisión. Dije, híjole, de iDog no teníamos nada, tuvimos que armarlo de cero, era una idea. Y Readic, que ya estaba listo, que estaba operando, que ya tenía usuarios, tuve que matarlo porque nadie le invertía ya y tenía ahora la responsabilidad del otro. Entonces maté a Readic, me quedo con iDog y pues fue una experiencia muy bonita de 2, 3 años. Te digo, toda la gente entusiasmada. Y hoy te digo que fue una idea que no tenía raíces robustas, un buen modelo de negocio y no se generó, todos los spin-offs no generó verdaderamente dinero, que es lo que al final se necesita. Que el negocio es del negocio del dinero, claro. Entonces, dentro de todo eso, me di cuenta de la realidad también en México, ¿no? Y me decepcioné un poco del modelo de startups, por lo menos de cómo funcionaba aquí. Claro, en pocas palabras quebraste. Sí, o sea, no funcionaron. Yo mientras entusiasmaba a mis alumnos y les daba design thinking para que crearan ideas y tal, pero me di cuenta que no iba a llegar a nada. O sea, es una buena forma de pensar para generar soluciones creativas para problemas, pero lo que significa el emprendimiento tecnológico tiene el factor de los fondos de riesgo. Y en Estados Unidos y en Inglaterra en general han entendido muy bien eso y le apuestan por la gente, le apuestan por las ideas. O sea, que esas ideas en Estados Unidos o en otro país podrían no ser. si eres, no si eres mexicano. Uf, ¿No? sí, casi. Si eres gringo, sí. ¿No? Entonces ahí las cosas dije, híjole, por acá está, la idea es muy padre, está funcionando muy bien y Silicon Valley es una de las pruebas y realmente han generado, y sí hay unicornios en Latinoamérica, claro que hay, Claro pero que hay 3, 4, ese no es un contra modelo miles en Estados Unidos. que va a generar riqueza a todos, ¿no? Al contrario de lo que hemos generado ahora. Ahora sí estamos en un modelo que está generando riqueza a muchos y eso es lo que más... Exacto, y a través de activos sólidos como los ladrillos, ¿no? Claro. Oye, entonces, ¿se tiene que quebrar o fracasar de alguna forma para luego neciar, obviamente, como tú has sido necio, para luego alcanzar el éxito? Siempre tienes que neciar y también tienes que saber en qué momento soltar. O sea, y soltarlo ya, decir, a ver, ya lo intenté, no una, no dos, lo intenté 10, no se logra, ok, a otra cosa. Ya. Next, pero no parar, sino seguir. No, a otra cosa, pero sí, hay veces que hay causas perdidas y lo hemos visto mucho también con las inversiones, ¿no? Cuando uno empieza, se entusiasma y empiezas a analizar la propiedad Y los happy numbers. los happy y todo, y de pronto algo pasa y no se logra, ¿no? Y estás ya deprimido porque tenías... Y no, o sea, en realidad hay oportunidades en todos lados, hay que también ir fluyendo, ves una y vas aprendiendo. O sea, socios, ¿cuántas
oportunidades hemos evaluado. Y dejado pasar. Pero ¿cuántas? O sea, miles. Todos los días nos llegan. Pero... No, y en la noche estamos ahí compartiendo en el WhatsApp, oye, mira esto, hagamos los números, oye, que nos aportan esto, oye, que compremos esto. O sea, pero de verdad han sido miles y de esas miles hemos hecho 50, ¿no? Que son muchas, de todos modos. Oye, hoy después de haber iniciado con un departamento, hoy tenemos en la empresa miles de puertas, decenas de edificios en México, en España, en Estados Unidos, aquí en el Caribe. ¿Dónde te ves en 10 años? Te pregunté al Eduardo de hace 10 años y ahora el Eduardo de los siguientes 10. Qué buena pregunta, Luis, porque tal vez me veo como tú, viajando por todo el mundo. Así de joven Así, y de guapo, ¿no? Así, además como ahora estamos con todo el tema de biohacking, seguro que lo lograré. Sí, yo creo que me veo bajando el ritmo. La verdad es que hemos tenido un ritmo muy intenso que me apasiona. Sí. Creo que cada vez tenemos que ir más en el tema estratégico de crear ideas más que en el tema de operar. Creo que ahí es donde vamos a poder aportar más. Eres un creativo, nada más cuéntanos un poco qué haces en nuestra empresa, además de ser socio fundador de nuestra empresa como Pablo y tu servidor, eres el director del área de obras, que es un área trascendental de la empresa. ¿Qué tan complejo es? Digo, porque una cosa es crear, diseñar y hablar de un proyecto, pero luego ejecutarlo. Justo hace un rato, antes de grabar, hablábamos de lo difícil y complicado que es. Olvídense ustedes de manejar a los colaboradores de una compañía, que tenemos varias empresas, a los colaboradores recurrentes, sino lo difícil que es ejecutar las obras, revisar con todos los compañeros trabajadores de la construcción, que son un montón de áreas, el yesero, el herrero y todo lo que termina en ero, que algunos son muy eros y otros son muy buenos, pero Supereros. ¿Qué tan complejo es, Eduardo? A ver, me pusiste como el maestro de obras. No, el maestro de obras, eres el director. Pero digo, tienes un equipo muy bueno, pero... No, pero yo creo que va un poco más allá. Sí, de alguna forma somos un equipo en donde una de mis responsabilidades es ser director de desarrollo. Director de desarrollo. Pero más allá, o sea, y es una de las cosas más complicadas y donde hemos ido aprendiendo mucho, ¿no? Yo también tengo un alma de arquitecto y tú sabes que los primeros desarrollos, pues casi los diseñaba yo, ¿no? Pero ir aprendiendo, ir soltando. Y en Home by Me, además, ¿no? Sí, irnos profesionalizando. Ahora tenemos una gerencia de Contraloría Nacional, tenemos un director nacional, tenemos residentes en cada una de las zonas. Los proyectos ejecutivos ya no los hacen nuestros constructores, los hacemos nosotros para ir controlando todo. Entonces, ha sido una progresión en cuanto a calidad, en cuanto a control financiero, en cuanto a planificación, muy importante, ¿no? Por un lado. Pero ayer hablábamos con Pablo y él me decía, no, es que en realidad tú eres como algo que crea los productos, ¿no? O sea, desde la idea, la negociación, de hacerlo, los números, hasta la ejecución. La concepción del proyecto. La concepción y todo el rollo, y luego la ejecución. O sea, es una ejecución que tiene el mismo trabajo que la concepción, o peor. Es todo un mundo, y por eso yo peleo mucho con irnos también en innovación en técnicas que nos den velocidad, que nos den la posibilidad de controlar más. Técnicas de construcción. Temas de tiempos y tal. Y bueno, y al final, como nuestra ejecución no queda en construcción, sino también en el tema de la operación, pues el tema de los amueblados, ¿no? O sea, es que es un mundo. Es un mundo. Que sí. Por ahora hablas de bajar el ritmo, pero ahora no creo que lo bajemos, al menos en los próximos años. No, ahora no. Ahora pasamos. Además, quién sabe, o sea, la ventaja es que puedo hacer lo que yo quiera. Y probablemente ahorita lo que quiero es siempre aventarme nuevos retos. Y es que el otro día lo hablamos también, Pablo, tú y yo, se aburre uno, si no es uno trabajando, innovando, así es de que, pues de momento aquí seguiremos. Eduardo Aguilera, qué placer saludarte aquí en Mobiliario. Muchas gracias por recibirme. ¿Dónde te encontramos? Cuéntanos. Pues como eduardo.viverrent, estoy haciendo una reflexión profunda de
de qué es lo que quiero comunicar. De hecho, lo tengo como un poco en suspenso mis redes ahora. Pero siempre compartiendo información de No, verdad. claro, por supuesto, pero no, o sea, lo que estoy haciendo ahorita es como una reflexión interna de cómo quiero comunicar, cómo, cómo puedo transmitir mi esencia, qué es lo que quiero compartir con ustedes. Entonces esperen pronto, pues espero que ideas que les gusten más dentro de las redes y que vayan contribuyendo a esta gran comunidad que hemos creado. Pues mientras tanto, síganlo ahí en eduardo.viverrendo, síganos en viverrent.com. Gracias, socio y amigo. Pues yo le agradezco el favor de su atención. Soy Luis Ramírez. Recuerde que si está en el radio puede escuchar y ver las imágenes, por supuesto, en mi canal de YouTube, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, todas las redes sociales, Spotify y demás plataformas, también Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Y bueno, si está en el podcast, si está en YouTube, recuerde que este programa de radio también se transmite a través de la frecuencia de El Heraldo Radio hace 8 años en más de 30 estaciones por FM en todo México y Estados Unidos. Gracias, soy Luis Ramírez. Nos escuchamos la próxima.